Seguramente has escuchado que para quemar grasa tienes que hacer 20 o 30 minutos de cardio, si no, no llegas a esa lipólisis. Seguramente has escuchado esta y otras mentiras en torno a las ciencias del deporte. Si quieres conocer un poquito de la verdad que nos va arrojando la comunidad científica, quédate en este video. ¿Cómo utiliza la energía nuestro cuerpo? Es un tema muy interesante, un tema controversial en muchos casos, puesto que se utiliza en ocasiones bibliografía vieja, en otras se va viendo solamente como el proceso bioquímico, ¿sí? Como la ruta bioquímica, y dejamos de lado el entendimiento de la fisiología. La información que te voy a compartir el día de hoy, no me la creas, date a la oportunidad de investigar, de leer algunos papers, algunos libros, información de 10 años para acá, de 5 años para acá, ¿ok? Porque a lo mejor si te vas a publicaciones de los años 90, donde el fitness y todas esas clases de aerobics, sea la modalidad que sea, estaban muy de moda, pues tal vez ahí te van a decir que el aeróbico, que está mal llamado, es lo mejor y que necesitas hacer mucho ejercicio para quemar grasa, lo cual no es así. Lo primero que debemos de entender es que nuestro cuerpo tiene dos vías principales para poder generar energía. Una es vía citosólica, es decir, energía que se genera en el citosol de nuestra célula. Si nos imaginamos una célula redondita, una célula tipo, ¿sí? Adentro hay muchos orgánulos y como en ese líquido que podemos ver en ese espacio, ahí se genera energía. Y además podemos obtener energía vía mitocondrial. La mitocondria, que seguramente la estudiaste en algún momento durante la primaria, secundaria o preparatoria, si eres profesionista del área, en el grado. Recordemos que la mitocondria es un orgánulo muy poderoso que se le ha llamado como el motor de nuestra célula y que ahí también se genera energía. Entonces tenemos esas dos vías. Aquí necesito puntualizar algo y espero que quede muy claro, porque a lo mejor ya para este momento hay personas que se pueden ir molestando con lo que platico, pero tus mitocondrias nunca se apagan. Tus mitocondrias siempre están funcionando. Que les metamos el pie con muchas sustancias, alcohol, medicamentos, etcétera, es otra cosa, pero siempre están funcionando. Es decir, las mitocondrias siempre están utilizando oxígeno, ¿sí? La anaerobiosis, o sea, que el cuerpo no utilice oxígeno para sobrevivir, realmente eso no existe, siempre se ocupa oxígeno. Claro, hay unas células a las cuales les hemos nombrado eritrocitos. Esos eritrocitos no tienen mitocondrias, por lo tal son los únicos que no utilizan oxígeno. Pero todas las demás células, las del cerebro, las de nuestros músculos, las del corazón, las que me digas, utilizan oxígeno, tienen mitocondrias y siempre están activas, ¿ok? Ahora, por el lado que te decía de la vía citosólica, para la ruta bioquímica de esa producción de energía no se usa oxígeno, ¿sí? Pero no se usa porque no se requiere. Sin embargo, aunque las demandas de movimiento necesiten de esa vía energética, de esa vía de producción de energía, la mitocondria siempre está activa y la mitocondria da sustento a las demás vías metabólicas. Entonces, eh, la, la mitocondria va a utilizar el oxígeno. Cuando producimos energía vía mitocondrial es cuando podemos utilizar la glucosa o glucógeno para la producción de energía. También utilizamos las grasas y también se pueden utilizar las proteínas. Ahí los autores todavía no están de acuerdo a la intensidad y duración, depende mucho de la persona, del esfuerzo que se tenga, pero sí se llega a utilizar. Por ejemplo, los maratonistas se sabe que pierden mucho peso finalizando una de sus carreras, corren muchísimo, y entre el peso que pierden también se les va algo de masa muscular. Entonces, ya hasta ahí tenemos dos vías, citosólica y mitocondrial. Ahora, cuando hablamos de la vía citosólica, nuestra célula
tiene dos posibilidades de producción de energía. Una, en algunos libros le llaman todavía ATP-PC, que es ATP-fosfocreatina. Algunos autores más modernos ya le llaman solo vía de fosfágenos. Entonces, esa vía de fosfágenos nos permite tener energía rápidamente y se va a utilizar cuando el esfuerzo es de máxima exigencia, de máxima intensidad y es de corta duración. Es decir, una carrera de 100 metros, por ejemplo, esta vía energética es la que se utiliza, la que da un mayor sustento. No quiere decir que las demás no estén activas, pero esta vía es la que más se utiliza. La siguiente vía es una vía que Wilmore y Costil le llaman vía glucolítica, ¿sí? Ya que aclaré que la anaerobiosis no existe, aquí entonces debemos de entender que ya no se le debe de llamar vía de glucólisis aeróbica o anaeróbica, en este caso de la vía citosólica. Por ende, la ruta bioquímica es anaerobia, pero el cuerpo siempre está utilizando oxígeno, siempre está respirando. Eso es muy importante que lo entiendas. Entonces, no es una palabra adecuada llamarle anaeróbico, ¿sí? Entonces, esta vía glucolítica va a utilizar glucosa y va a utilizar glucógeno para la producción de energía. También cuando la exigencia es máxima, pero se va alargando esa necesidad de energía. Una carrera de 100 metros dura 10 segundos, los mejores atletas. Esta vía empieza a tomar mayor importancia pasando esos 10, 15 segundos. Algunos autores dicen que hasta 20. ¿Sí? Entonces la vía de fosfágenos comienza a perder protagonismo y la vía glucolítica comienza a tomar más protagonismo. Cuando se sigue exigiendo, vamos a seguir imaginando que se sigue exigiendo un esfuerzo máximo. Sin embargo, cuando se va alargando la potencia o la exigencia que podemos tener en nuestro cuerpo, el esfuerzo va a ir bajando. Aunque nosotros lo vayamos haciendo máximo y nos exijamos, la fuerza o la velocidad se va a ir perdiendo, ¿sí? Va a ir bajando. Entonces las demás vías energéticas van a tener que salir al quite, ¿sí? Para poder sostener el esfuerzo. Es decir, la vía mitocondrial va a entrar en acción y va a tomar protagonismo. No es que se active, va a tomar protagonismo. Entonces, durante la vía de la glucolítica, ¿sí? O antes llamada glucólisis anaerobia, como producto final tenemos piruvato, ¿sí? Cuando el esfuerzo es muy alto, ¿sí? Ese piruvato se va a convertir en lactato. Ese lactato lo podemos medir. No es per se el causante de la fatiga. Eso lo podré hablar en otro video, porque esto es del 2010 con investigaciones del doctor Rivas Serna. Se va entendiendo que no es así. El lactato no es el productor de la fatiga. Es una molécula muy interesante y que también se puede reciclar para producir más energía. Por otro lado, cuando la vía mitocondrial va tomando también protagonismo, te decía que el esfuerzo va bajando la fuerza y la velocidad y hay la cantidad suficiente de oxígeno en el cuerpo, entonces, ¿sabes qué? Ese piruvato, vamos a agarrarlo, lo transforma y lo mete a la mitocondria. Ese es un proceso también largo y muy bonito, al cual muchos conocen como ciclo de Krebs, y dentro de uno de esos pasos, la cadena de transporte de electrones. Ahí se utiliza mucho oxígeno, demasiado, y también se produce mucha energía para mantenernos en movimiento. Esto hablando de la vía glucolítica y también, bueno, perdón, de la glucosa como fuente de energía. Y además también las grasas aquí pueden tener un protagonismo, ¿sí? Ya imaginando que ya alargamos más el esfuerzo. Esa vía de energía va a empezar a utilizar esas grandes reservas, en este caso de grasa, que en realidad, bueno, son triglicéridos, llamémosle solamente grasa, para producir energía. De aquí es de donde sale que para llegar a esa lipólisis necesitamos hacer un esfuerzo aeróbico de larga duración. Sin embargo, dejando de lado la fisiología de esfuerzo, también se debe de entender
que podemos estimular al cuerpo a que consuma energía que tenemos almacenada a través de un déficit de energía de la ingesta de nuestra comida, una restricción calórica, que se lo conoce generalmente. De esta área los nutriólogos son los especialistas, pero aunque tú no hagas ese ejercicio mal llamado aeróbico, tú haces entrenamiento de fuerza, pero si tú restringes la cantidad de energía que consumes, obviamente bien cuadrados tus macronutrientes, es decir, tu buena ingesta de carbohidratos, de proteínas, de grasas y también micronutrientes y otros elementos, también puedes llegar a esta quema de grasa, o mejor dicho, oxidación de grasa. ¿Sí? Es un tema que me gusta muchísimo, que llevo estudiándolo muchos años y que espero haberlo podido transmitir bien. Pero la realidad es que si tú llegaras a tener un déficit de 500 kilocalorías diarias, aunque el ejercicio no predomine en esa vía energética de oxidación de grasas, puedes perder grasa. ¿Sí? No es necesario que todos los días te mates en el cardio y que vayas a clase de cycling y que vayas a clase de zumba y que corras 30 kilómetros diarios. Un ejemplo, un decir. ¿Sí? No es necesario. ¿Sí? No te estoy diciendo que no lo hagas, que si disfrutas esas clases, perfecto, tómalas. ¿Sí? Si te hacen estar alegres, si te hacen lindas socialmente, está perfecto. ¿Sí? Pero la realidad es que, como te lo comentaba en los primeros videos, primero es muy importante mejorar esa conexión cerebro-músculo a través del entrenamiento de fuerza, después todo lo demás. El ejercicio que llamamos aeróbico, ¿sí? o de resistencia, que es lo adecuado, debe ser bien prescrito y se puede utilizar como una herramienta de oxidación de grasa. Sin embargo, lo que se ha visto es que el cuerpo humano se ha adaptado para supervivencia y que algunas personas cuando empiezan a entrenar con mayor frecuencia ese ejercicio de resistencia, cardio de larga duración y moderada intensidad, baja intensidad también, cada vez para el mismo tiempo o los mismos kilómetros corridos van a utilizar menos energía porque el cuerpo se adapta para ello. Y si logramos entender entonces, más allá de la ruta bioquímica, la complejidad de la fisiología, ya pudimos pensar en que eso a largo plazo nos va a poner una barrera para esa oxidación de grasa. ¿Sí? Hay otras modalidades mucho más interesantes de resistencia cardio, por ejemplo, el HIIT, pero el HIIT genuino, no el HIIT combinado con fuerza, etcétera, que también es muy bueno, pero eso lo vamos a ir explicando en otro video porque también el tema de HIIT ha sido muy manipulado a través de ciertas marcas que te dicen hacer entrenamiento de alta intensidad y siempre muy variado y demás, pero fuera de los principios del entrenamiento deportivo. Entonces, bueno, este video ya se alargó un poquito, pero es un tema apasionante. Y bueno, si tienen dudas, recuerden que pueden dejarla aquí en los comentarios. Pueden escribirme directo a mi correo electrónico, es rodrigo@rodrigoalbistegui.com. Me encuentran en Instagram como @rodrigoalbistegui y también en Facebook como Rodrigo Albistegui. Les mando un fuerte abrazo y recuerden que el cuidado de su cuerpo físico no tiene principio ni fin, es infinito. Bye.